Bienvenido a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos encontramos con el doctor Gustavo Petro, que ya está aquí en Buenaventura. Sí está aquí en Buenaventura, va a estar a partir de las 3 de la tarde en la cancha de Montechino. No como han venido diciendo otros que no va a estar aquí, que es mentira que no está aquí. Aquí está, en vivo, en directo y es carne y hueso. Doctor Petro, saluda a toda la gente de Buenaventura. Bueno, un saludo a toda la población, la ciudadanía de Buenaventura. Sí, estamos aquí. El sabotaje a todo este tipo de actividades están creciendo porque estamos creciendo. Y estamos creciendo básicamente porque la propuesta de la Colombia Humana sintoniza cada vez más con las esperanzas de la población, sobre todo la población con más necesidades de Colombia, con las juventudes. Y en el Pacífico colombiano sí que es, digamos, clave hablar de este tema de la reparación histórica a las comunidades negras, de revertir lo que han sido 2 siglos o más, desde los tiempos de la esclavitud, de dejar el Pacífico colombiano como una región la más abandonada, la más olvidada por parte de una clase política tradicional voraz y corrupta, y se trata de ponerlo al revés. Para la Colombia Humana es la prioridad en términos de salud, la prioridad en términos de educación superior, de tratamiento a la profesional, a la primera infancia, de la autonomía. Vengo proponiendo, está en discusión, la configuración de un nuevo estatus constitucional que habría que crear, que llamo la zona autonómica del Pacífico, desde la frontera con Ecuador hasta el Urabá chocuano, y con divisorias, desde la divisoria de aguas de la cordillera occidental hasta el océano. Una franja que debería tener un estatus autonómico especial, y para permitir que la población toda que allí habita, sus poblaciones originarias, sean las dueñas del territorio. Hablando de eso, ¿cómo cabe Buenaventura entonces dentro de la Colombia Humana? La prioridad, digamos, es la zona prioritaria. Yo le llamo a eso la reparación histórica, es una palabra que hay que profundizar, ¿cierto? Que hay que colocar en el debate público. Colombia debe una reparación histórica a una serie de personas, de comunidades, de territorios, de etnias que no se ha dado. Hablemos, por ejemplo, del tema afro, ¿cierto? Una de las grandes barbaries de la humanidad, traer cantidades de pueblos a la fuerza desde el África para esclavizar en América. Y la herencia de eso, después, años, 2 siglos después, es la discriminación. Continúa, es como si la esclavitud continuara en la mentalidad de los gobernantes de la misma sociedad. La reparación histórica consiste en voltear eso, en reparar eso. Y esa reparación en poco tiempo, que es un gobierno, significa un privilegio en cierta forma sobre las demás formas poblacionales no discriminadas. Lo que tiene que ver con la mujer, lo que tiene que ver con las juventudes, lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, implica un privilegio de la mujer en el Estado para garantizar la igualdad de la juventud en el Estado, de las comunidades indígenas y de las comunidades negras. Y en el caso de indígenas, de las etnias en general, y del poder afro, que yo llamo el poder negro, de la historia negra, mi hermano decía el Joe Arroyo en su canción famosa, el territorio es básico. ¿Quién controla el territorio en el Pacífico hoy? El puerto en Buenaventura, cuyos capitales son ajenos al territorio y producen violencia. Los capitales ilegales en minería y en narcotráfico, asolando y depredando tanto naturaleza como seres humanos, matando literalmente. Y una ausencia total del Estado. Y unas comunidades que están sufriendo tanto del abandono social como de los hechos violentos
pues usted tiene toda una reparación que acometer. Mira, estaba viendo aquí al lado tuyo, no se puede hacer el paneo, pero está el parque, el malecón, que se hizo con recursos nacionales. Acá le hemos llamado el Malecón. El Malecón, sí. Bueno, eso lo voy a decir en mi discurso. El Malecón, pues que es un espacio para la niñez, en primer lugar, para la juventud, para la gente que quiera caminar. Y fíjate que el alcantarillado desemboca sus aguas servidas aquí mismo. Ahí mismo donde juegan los niños. Y lo peor de todo es que cuando llueve se inunda totalmente. Y entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cierto? ¿Cuál es la prioridad? Fíjate cómo es el desconocimiento de un Estado, que se le olvida que antes que nada debería haber agua potable para la gente, para que esos niñitos no murieran. El agua potable, ¿de quién es en Buenaventura? Es una empresa privada. Entrega primero el agua al barco que a la gente. Este tipo de política de saneamiento básico que llamamos alcantarillados, entonces le echa los residuos al mar aquí mismo, delante de la niñez, delante de los barrios. ¿Dónde está la inversión? Porque eso es lo que yo llamo la salud preventiva, porque al final la disminución de la enfermedad y por tanto de la muerte y la construcción de un mejor vivir, y yo diría de la paz, pues depende de que estas inversiones se hagan. Entonces es un Estado nacional, es una clase política voraz, violenta, corrupta, que mira a Buenaventura ¿para qué? La mira para el puerto. Le interesa exclusivamente, ni siquiera para cómo exportamos. Y no solamente eso, doctor Petro, disculpe que lo corte, sino que nos traen los ingenieros de Bogotá, gente que no conoce la Buenaventura. Entonces, irrespetan a nuestros ingenieros, porque aquí tenemos excelentes profesionales para hacer estas obras y no nos tienen en cuenta. Y el puerto es para importar, no es para exportar. Porque las exportaciones de Colombia fundamentales en los últimos 30 años, una mala economía, es carbón y petróleo, lo que envenena el mundo, y cocaína. Es peor el carbón que la cocaína en términos de veneno hoy, ¿no? El cambio climático, los gases de efecto invernadero. Y entonces eso, ¿por dónde sale? Sale o ilegalmente o sale por un tubo o un tren, por el Caribe o por este puerto, ¿cierto? Llenando de hollín los pulmones de la gente de Buenaventura. Y eso es la ciudad. Si usted se va a la zona rural es peor. Y en cambio, el puerto por la carretera lo que hace es importar los productos agrarios, los productos industriales que van a matar nuestra agricultura y nuestra industria propia. Y esa ha sido la mirada, digamos, desde Bogotá, desde Cali, del Pacífico. Yo pienso que la reparación histórica, y por eso hablo de la zona autonómica, debe empezar por que las decisiones en el territorio de inversión, de modelo de desarrollo, de movilidad, de energía, etcétera, la tome la misma población del territorio. El Petro como presidente respetaría a Buenaventura como distrito especial y sobre todo como capital del Pacífico para todo lo que lleva para acá. La capital del Pacífico, pero hay que crear el Pacífico como territorio. El Pacífico siempre es la puerta de atrás de Nariño, ¿cierto? Tumaco. Y otras regiones Chocó todavía también. muchísimo más abandonadas que Tabaco allí. Del Cauca ni se diga, ni siquiera hay una carretera que pueda juntar realmente el Popayán con su propio Pacífico. El Valle, en donde estamos, y el Chocó todo. Esa región, el Chocó, dependiendo de Medellín, hasta le quita el territorio, lo ve como un territorio de paso para su famosa ruta al mar o su famoso puerto de Tribudá. Pero fíjate que en todo ese territorio, ni siquiera las capitales departamentales son realmente las capitales de ese territorio fragmentado y olvidado. Luego, la creación de esta zona autonómica, con que su capital natural sería Buenaventura, las tres grandes ciudades, Quibdó y Tumaco, ¿cierto? Quibdó, entre otras, estuve mirando ahí el tema, podría tener un acceso muy rápido al Caribe acuático si los criterios de movilidad fueran diferentes a lo que el gran capital blanco quiere imponer sobre el territorio. Que habla, digamos, usted puede perfectamente salir al Caribe desde Quibdó
en forma rápida, sin estar pensando en una carretera, solamente usando la tecnología moderna en el transporte acuático del río Atrato. Pero bueno, estos son temas, digamos, más yo lo que quiero elevar es el tema de la zona autonómica y de la prioridad del gobierno nacional en sus inversiones para comenzar cada inversión social que haga en las zonas que dejó olvidadas. Es decir, invertir el orden de prioridades del gobierno central. Si para el gobierno central era primero hacer la 4G al lado de Bogotá, ¿cierto? Buscando cómo Medellín sale al mar, etcétera, que han sido siempre sus prioridades. No, ahora la prioridad es cómo el niño se atiende prioritariamente y primero en el Chocó, en el Pacífico colombiano, en los territorios nacionales, exterritorios nacionales, en el Caribe, cómo se le lleva a la universidad a la juventud toda, empezando ¿por dónde? Por el Pacífico colombiano, ¿cierto? Cómo podemos crear un modelo productivo, económico, alejado del carbón y del petróleo, que permita ingresos a la mayoría, porque es que el carbón y el petróleo da mucha plata al Estado y se la roban, pero no le da ingresos a la mayoría de la población, que de eso no viven. Entonces, ¿cómo puede haber una economía productiva que genere ingresos, que en el caso del Pacífico no es lo que yo crea, sino que es lo que la población misma pudiera pensar que su territorio le puede brindar para poder prosperar en paz? ¿Qué opinión tiene usted, doctor Gustavo Petro, de ese gran negocio de la salud en Colombia, que es para los ricos, porque nosotros, los de extracto 3, 2, 1, no recibimos absolutamente nada en materia de salud? Aquí la gente se nos muere, aquí no hay cómo llegar hasta Cali, la gente no está muriendo aquí en Buenaventura. Yo pienso que para construir una era de paz es mucho tiempo en paz. Colombia nunca ha vivido eso, ni una década siquiera en 2 siglos de vida republicana. Y Colombia Humana debe ser el comienzo de una era de paz. Entonces hay que sentar unas reformas que permitan la paz real, no con la FARC, sino con la sociedad como centro. Aquí el tema del poder constituyente es fundamental, porque no es un Congreso corrupto el que va a hacer las reformas, tiene que ser el poder constituyente de la gente. He propuesto 5 reformas que creo serían claves en el comienzo de la construcción de una era de paz. Esas son la reforma a la política para quitársela a la corrupción, la reforma a la justicia para quitársela a la política, que sea autónoma, fuerte, poderosa, que haga justicia en Colombia, la reforma a la economía para sacarla de la extracción. Cada vez que tumbamos madera en el Pacífico de los bosques nativos para exportar, eso es extracción. Carbón, petróleo, eso es extracción. Volverla productiva, agricultura, cultivo y agroindustria, industria. 4, la del saber, cómo se generaliza el saber en Colombia. Y 5, la salud, que es lo que usted me pregunta. ¿Cómo se le quita la salud a la mercancía, al mercado, al negocio? Y en este tema, déjeme explicarlo, porque ya tenemos una experiencia, no estoy hablando retórica. Nosotros gobernamos 4 años creando, aún siendo alcalde, las perspectivas de un nuevo modelo de salud, pensando en Colombia y en la ciudad de Bogotá. Y mira, nosotros creamos dos escalones de un nuevo modelo de salud. La preventiva, bajo la consigna prevenir es mejor que curar, que consistió en llevar las condiciones básicas, incluido el médico, la médica, la enfermera, a donde está la persona viviendo, estudiando y trabajando. No esperar que ya la persona enferma llegue al hospital cuando de pronto ya no hay nada que hacer. Esta prevención implicaría dividir todo el territorio nacional en unos microterritorios de salud de 800.000 familias, que en el Pacífico habría que hacer el esfuerzo. En el Pacífico sería complejo, porque 1.000 familias en muchas zonas del Pacífico son amplios territorios, inaccesibles, a donde hay que llevar por avioneta, por barco, como sea,
el médico, la enfermera, por lo menos a 3 visitas mensuales por hogar, para cuidar que la persona no se enferme, para quitarle los elementos que puedan causar la enfermedad. Uno de esos elementos es el agua potable, indudablemente, el agua potable. Entonces, el agua potable en el Pacífico prácticamente no existe, comenzando por Buenaventura, una empresa privatizada que le vende el agua a los barcos antes que a la gente. El agua no se debe vender, incluso en su consumo mínimo vital, tal cual lo hicimos en Bogotá. Ese modelo preventivo podría garantizar disminuir la enfermedad. Y el segundo nivel es cómo se trata la enfermedad en Colombia. Ya enferma la persona. Nosotros vamos a tener un modelo sin EPS, sin intermediarios. Un fondo único de la salud del Estado que ya recoge los dineros, que ya existe, contrata directamente con la red pública, con la red privada, sin EPS, el tratamiento que la ciencia determine para el enfermo. El médico se vuelve entonces el eje central de esa decisión, no un gerente de una EPS que lo que determina es que la gente se muera o que la gente solo reciba ibuprofeno o que la gente no sea atendida mientras se quedan con las ganancias. En este esquema, ningún hospital público cerrará en Colombia. Y al contrario, el presupuesto nacional llevará a la red pública hospitalaria nacional a sus máximos niveles de tecnología, lo cual significa en el Pacífico, no en Cali, no en Pasto, no solamente en Popayán, donde es inaccesible para un enfermo realmente en los tiempos que se necesita, sino en la propia región pacífica, una red hospitalaria de alto nivel que sea capaz de cuidar al enfermo en sus tratamientos que la ciencia determina. Doctor Gustavo, aquí estamos quedando toda la tarde conversando, hablando, pero tenemos que despedirlo ya porque sabemos que usted... Porque se me va la voz y no tengo cómo hacer el discurso de Montechino. Pues entonces, invite nuevamente a toda la gente para que vaya hoy a Montechino. Bueno, yo les invito a 2 cosas. Una, el 11 de marzo. El 11 de marzo hay que hacer 2 cosas. Pedir el tarjetón de Congreso, Senado y votar decentes. Si quieren votar a Cámara, miren, no voten por la lista de las comunidades negras Y, que es de aquí, de Buenaventura, Leona Rentería. No voten por las mafias, por favor. No vote por corruptos, vote por decentes. Decentes al Senado y la Cámara de Negritudes Y se llama. Leona Rentería. Leona Rentería de Buenaventura. Y la segunda decisión es pida el tarjetón de la consulta de Petro y tácheme ahí, márqueme. Si somos millones en toda Colombia por encima de los guerreristas, ya prácticamente aseguramos que será el presidente de Colombia en primera vuelta. Está claro que usted no vende el catrochavismo en Colombia. ¿Es que eso qué es? Todo lo que están diciendo sus detractores. Sí, por eso, ¿eso qué es? Castruchavismo. ¿Qué quiere decir? Ellos manifiestan que va a ser igual Venezuela hace Colombia. Sí, si usted llega a la presidencia. Es que ya Colombia es como Venezuela. Hace rato. Hace rato ya Colombia. Mira, en términos económicos, Venezuela exporta solo petróleo. Colombia, casi. Solo carbón y petróleo. Destruyeron ambos su agricultura y su industria. La misma economía. Y en términos políticos, ¿usted sí cree que en la zona del Pacífico tiene mejores niveles de vida, de salud, de alimentación que el resto de países en América del Sur, incluida Venezuela? Lo peor que le puede pasar a Colombia es seguir como está. Ahora, nosotros no vamos a estatizar la economía, que es lo que es en Cuba, que es otra cosa diferente a Venezuela. La salud física, ya hablamos de eso. Las condiciones para trabajar tienen que ver con el capital, con el crédito. Nosotros no vamos a permitir que el capital se concentre en 3 familias en Bogotá que no viven ni siquiera en Bogotá. Unas de esas son las dueñas del puerto. No, nosotros queremos que el capital se democratice entre la gente a través de un sistema financiero, bancario, público, que le lleve el crédito al pescador de Buenaventura, para que pueda pasar del remo al motor y para que asociados puedan pasar del motor a los refrigeradores, etcétera, y salir al mar adentro, donde está el pez.
solo pensando, nosotros no queremos que salga la madera nativa, sino que queremos que se cultive la madera. ¿Y en manos de quiénes? En manos de las mismas comunidades afro, de todo este campesinado que cultiva hoy hoja de coca, para que ni siquiera la saquen troncos a la exportación, sino para que produzca industrialmente esa misma madera cultivada con las nuevas tecnologías y pueda exportarse el valor agregado, es decir, podamos construir riqueza a partir del trabajo. Entonces no es una estatización de la economía, es una democratización de las oportunidades del trabajo para cumplir algo que dice la Biblia: te ganarás el pan con el sudor en la frente. En Colombia no permiten que la gente, a partir de su esfuerzo, de su trabajo, de su sudor, tenga el pan. Y se trata de que eso sea posible. Doctor, muchas gracias por estar aquí en TV Yo y la Comunidad. No, a usted muy amable, y a todos sus televidentes, hombres y mujeres muy amables. Él es el doctor Gustavo Petro, candidato presidencial por la Colombia Humana. Ya regresamos aquí a TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. La Colombia Humana, la Colombia Humana. No olvide, pida también el tarjetón y tache ahí la carita de Petro, para que sea candidato presidencial, porque esto ya empezó como una bola de nieve y mire ya por dónde va. Por dónde va, por dónde ahora todo el mundo ataca. Un troco pre, todo contra Petro, todo contra Petro, todo contra Petro. Ya regresamos aquí a TV Yo y la Comunidad.